Sí, bueno, pues regresamos a la plática y como lo habíamos dicho, vamos a platicar sobre los repartos de utilidades de los trabajadores. Dice la ley que todos los años, después de hacer sus cortes, ¿no? Sus Sus declaraciones. declaraciones, todas las empresas deberán hacer el reparto de utilidades. Sin embargo, como lo veníamos comentando hace un ratito, este procedimiento ha venido sufriendo modificaciones constitucionales y legales que al parecer no son del todo convenientes para los trabajadores o van tendientes sí a ordenar este, el proceso productivo. Sin embargo, bueno, afectan económicamente a un número importante de trabajadores. Y por el otro lado, más adelante hablaremos también de la propuesta que tiene el gobierno federal para reducir los horarios laborales. Pero bueno, me gustaría, explícanos cómo está este rollo del reparto de utilidades. O sea, antes los trabajadores podían recibir un número importante de recursos y que cada año obviamente se esmeraban por producir más para poder tener mayores utilidades y hoy están topadas estas utilidades, no importa lo que trabajen, no importa el resultado, tienen un máximo de utilidades. ¿Me puedes platicar cómo está esto, por favor? Sí, claro. Fíjate que efectivamente cada año las empresas tienen la obligación, las que lo generen, de repartir sus utilidades y la ley y la Comisión Nacional del Reparto de Utilidades en la participación de los trabajadores en el reparto de utilidades de las empresas sigue manejando un porcentaje del 10%. No obstante ello, en el artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo se modifica en su texto y establece que se seguirán respetando las determinaciones constitucionales para el efecto del reparto de utilidades. Pero a ese artículo le agregan una fracción, la 8, en la que topan las utilidades. Dice que como máximo los trabajadores recibirán 3 meses del salario que perciban o el promedio de los 3 últimos años del reparto de utilidades, lo que más favorezca al trabajador. Y así lo han hecho en algunas empresas. Pero hay casos en los que los trabajadores han generado mucho más que equivalente a 3 meses o al promedio de los 3 últimos años. Hablamos de una empresa de la que yo también soy asesor del sindicato, en el que el año pasado los trabajadores se llevaron aproximadamente de 100 a 104,000 pesos del reparto de utilidades, que representa más de 3 meses del salario. Eh, la reforma se dio en el 21, se las dieron en el 22, lo respetaron. En este año 2023, que reparten las utilidades del año fiscal 22, 22. entonces ya no, le dijeron, no, ahora son 3 meses, voy a acatar lo que dice el artículo, lo que nos ha obligado a inconformarnos por los medios legales, porque yo considero que el agregado de esa fracción al artículo 127 de la Ley Federal del Trabajo es inconstitucional porque en primera, el decreto que lo autoriza en adicionar, lo decreta el Congreso de la Unión, que no es el que tiene las facultades constitucionales para hacer eso. A quien legitima la Constitución para fijar porcentajes y cantidades del reparto de utilidades es una Comisión Nacional de Participación de los Trabajadores en las Utilidades de las Empresas, que está vigente y que sigue. Y que en su último análisis que hizo y que sigue vigente, sigue hablando del 10%. Por eso, pero bueno, tú hablas de que está en la Constitución, ¿Sí? está en el artículo 27, No, ciento, del 123, el 123 de la fracción 8. Constitución. Al estar en la Constitución, pues obviamente es constitucional. Ujú. Esto no quiere decir que si hay una inconformidad no puedan ser la interpretación de que se excede y que de alguna manera violenta o afecta la productividad y los ingresos de los trabajadores. Entonces, sin duda, esto es un asunto bastante polémico, bastante complejo, que sí afecta directamente a los trabajadores. O sea, porque ellos trabajan pensando en tener un ingreso, con, hacen el esfuerzo durante todo el año para que la empresa tenga las utilidades necesarias y poder que ese reparto de utilidades pues, les beneficie de mejor manera. Pero realmente imagínate, un obrero
decías que recibió alrededor de 100 mil pesos, ¿no? De reparto de utilidades en un año. Ujú. Y cuál es su salario Varía, promedio? varía, Pues, varía, salario varía. promedio No sé, unos 400 pesos, ¿no? diarios, Sí. ¿no? Entonces, hoy no podrá tener 400 por 25 días que trabaja o 30 días. Pues es que son los 30 Bueno, días. 30 días, son Ujú, 12 mil pesos, ujú, 12, 15 mil pesos. ujú. Entonces no podrá tener, imagínate, recibía 100 y ahora máximo puede recibir 45, pues la Entre verdad cuarenta y es cinco y que es 50, ajá, la mitad. la mitad. Y eso, con el ejemplo que dabas. Sin embargo, me decías que hay empresas que este año tuvieron mucho mejores resultados que los anteriores. Entonces, hoy en lugar de poder recibir 120, 130 o el doble, si es que así lo generaron, tendrán que seguir recibiendo 50,000. Entonces sí les afecta importantemente en el salario, bueno, en el ingreso, no en el salario, Ujú. aunque el reparto de utilidades forma parte del salario o simplemente es una de las prestaciones que te da la ley. Sí, 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 es una de las prestaciones, no integra el No salario, forma, no no, no, integran no el forma salario, parte del ok. salario. Pero mira, sí, efectivamente tienes toda la razón. Al haber una disminución, no en todos los casos, ¿no? Porque en algunas se sigue aplicando el 10%, porque algunas no rebasaron esas cantidades, entonces le siguen dando el 10%. Lo cierto es que se dan las tres hipótesis, la del 10%, la de los 3 meses de salario, de lo del promedio de las tres últimas reparticiones. Pero no en todas cabe esa característica o esas hipótesis. En algunas, como a lo mejor de excepción, como la que te estoy comentando, esa que recibieron sus trabajadores más de 100,000 pesos de utilidades del ejercicio fiscal anterior, ahora yo creo que están, o sea, otros 50 más, o si no el 100% más, que estaríamos hablando de 150, que ahora con esta reforma y tope que puso el gobierno en forma inconstitucional, van a recibir una tercera parte. Entonces, desde luego que hay un retroceso. Y esto va en contra del principio del artículo primero constitucional que habla de la progresividad. O sea, cualquier cambio tiene que ser progresivo. Y si te das cuenta, este no es progresivo, es regresivo, porque está afectando a los trabajadores en una regresión de interpretación y de otorgamiento de una prestación, afectando pues el derecho fundamental y humano de los trabajadores, ¿no? Bueno, y aquí pues la solución es, como tú me lo planteabas, es acudir a la justicia federal mediante un amparo para buscar la protección Ujú. de la justicia federal sobre el derecho de los trabajadores. Y habrá que ver cómo ¿Cómo resuelve lo resuelve? el asunto. Esperemos que sea favorable a los trabajadores. Pero mi pregunta es, ¿esta medida afecta de alguna manera a los trabajadores? Sin embargo, en algunas otras podría beneficiar a la planta productiva. Me refiero a los industriales, a las pequeñas y medianas empresas que son las que más sufren y que a veces ni utilidades tienen, ¿no? Terminan poniendo. No, fíjate que a ellas no, porque te reitero, se dan las tres hipótesis. De aquellas que apenas tuvieron poquito, pues reparten el 10% de su renta gravable declarada. No les afecta. Algunas pues ni llegan a los 3 meses, pues. Entonces por eso se da la hipótesis del 10%. No, a ellas no Ok, les afecta para nada. Por eso digo, son casos eh, meramente de excepción. ok. Sobre empresas que han producido y generan mucho más, ¿no? Mucho O más. que generalmente exportadoras, que hoy son las que más producen, ¿no? En México, Sí, 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 ¿no? sí. Fíjate que uno de los principios por los que decían, oye, tópanos el salario porque para hacernos más competitivos, más participativos y tener más oportunidades de mercado, pues realmente creo que con las ganancias que están teniendo no se justifica pues esa reforma que hicieron, ¿no? Porque los trabajadores, ¿de dónde la generaron? Del esfuerzo de los trabajadores. Y eso O sea, ¿tú quiere crees decir, que esa reforma fue una reforma sin pensar, excesiva, que no midieron los alcances reales hacia los trabajadores? yo creo que no tuvieron el tiempo suficiente de poderla analizar realmente en cuántos casos se da, porque si se hubiera hecho, va a decir, bueno, sí, estas rebasan, pero fíjese de dónde viene, del esfuerzo de los trabajadores. Eso quiere decir que ellos se los han ganado, porque le han dado a ganar, porque recuerden que es el 10% de la renta gravable, el 90% es ganancia para el patrón. Que si bien es cierto, dice, bueno, yo le invierto, yo corro el riesgo, yo soy el que pongo, sí, Pero yo pero trabajo, esos ¿no? trabajadores le están respondiendo al 90%, al 100% de su inversión y garantizándole con eso.
Esto desmotiva a los trabajadores porque van a decir, bueno, oye, pues ¿de qué sirve que le echemos ganas? Estaban buscando ellos ser más productivos, pero creo que con esta determinación lo que van a provocar es que los trabajadores de alguna manera se sientan agredidos y decir, bueno, ¿para qué vamos a trabajar tanto para hacerle ganar si no nos vamos a llevar una Bueno, retribución ahí, justa? ahí está ya un planteamiento para nuestros representantes federales que consideren y que revisen esta modificación que se hizo en su momento a la ley. Pero también hay otro elemento que afecta a los trabajadores y sobre todo también a los inversionistas, que hablábamos que es el salario mínimo. ¿Cómo ha impactado el incremento del salario mínimo en las economías de los trabajadores y en las economías de las empresas? Porque sin duda pareciera que es una medida muy positiva en favor de los ciudadanos en general. Sin embargo, económicamente en algunas empresas o en algunas actividades económicas, esto ha generado un problema serio. Sí, yo creo que en la mayoría de los casos se han visto afectadas las empresas pequeñas, ¿eh? Porque el salario pues, sí se ha aumentado significativamente y creo que no han recibido o no ha tenido el impacto que se esperaba, ¿no? Puesto que, ok, el salario subió, pero la inflación también. O sea, creo que antes adquirías más con menos, ahora con ganas más y adquieres menos. No creo que se logró el objetivo que esperaban con ello. Y sí afectaron mucho a las empresas porque tuvieron que subir sus salarios. Te voy a dar un ejemplo claro. Por ejemplo, en los restaurantes. El trabajador iba a trabajar por su salario mínimo y el patrón se lo podía pagar porque pues el trabajador se nivelaba o compensaba con las Con propinas las que le propinas. dejaban. De ahí viene parte de lo que yo te decía de hacer los negocios de clase mundial. ¿Cómo se ganaban su propina? Con el servicio, con la calidad en el servicio y con la calidad en el producto. Eso los obligaba a ser más eficientes en el servicio y ser ya insípidamente negocios de clase mundial que se tienen que ir perfeccionando para que así lo sean. Y hay muchos que son de clase mundial, ¿eh? No, a algunos les hace falta muy poquito para lograrlo. Pero el patrón sí se vio severamente dañado y le obligó pues a subir sus precios, ¿no? Con la consabida consecuencia de que si antes iban 50 gentes, pues ahora a lo mejor van a ir nada más 30, ¿no? Porque el resto Ya no sí les ya no alcanza. nos alcanzó, ¿no? Porque pues ya subieron los costos y subieron todo lo otro. Creo que el impacto sí fue muy fuerte para algunas y sobre todo para los negocios pequeños. Bueno, sin duda el incremento en el salario mínimo impacta directamente en la inflación. Eso es un Aunque no común debería ser, ¿no? Aunque denominador, no ¿no? debería ser, porque el círculo tendría que ser, sube el salario, pero controlo los precios para que pudiera tener ese verdadero alcance que quieren darle. Sí, sin embargo, no ha sucedido así. Y también me decías que esto ha impactado fuertemente en la industria por los niveles de salarios que tenían, que hoy se han ido cerrando y los de abajo se han ido acercando a los de arriba y al final de cuentas quienes tenían un mejor salario por tener mejores aptitudes y conocimientos hoy se igualan con los que tenían menos y el salario era menor. Entonces, ese es también un problema al interior de la industria, ¿no? Sí, aunque fíjate que yo lo relaciono con la propuesta que están haciendo de la reducción de jornada. Creo que está más encuadrado en ese que en el tema de la De cuestión los del reparto salarios. de utilidades y de los salarios. Ese yo creo que encuadra más en la propuesta que están haciendo de la reducción de la jornada. Que, Oye, pero a ver, volvemos a lo mismo. O sea, vamos a reducir la jornada laboral. Obviamente te pagan por hora o te pagan por día. ujú, Vas a trabajar menos horas, vas a ganar menos. O van a empatar los salarios a la jornada actual. Actualmente trabajamos 40 horas, ¿no? A 48. 48 horas a la semana. Ujú, La idea es que se trabajen 40 horas. sí. Esto pues obviamente impacta directamente en la productividad, en el volumen y en los salarios. Pues si lo ven de esa manera, pudiera interpretarse así, aunque no del todo. Porque mira, sí, efectivamente, algo de lo que los empresarios primero pusieron el grito en el cielo cuando sugirieron terminar o reducir la jornada y decir, espérate, voy a producir menos, eh, ya no voy a ser competitivo, porque debemos ser conscientes pues de que ahora los empresarios y los sindicatos ya no somos enemigos, como en antaño, porque se vinieron dando épocas que fueron modificando esa Y en relación. Morelos fue una época Ah, muy muy, muy difícil, bien, en el ¿no? 70, ¿no? Y Usted ahorita lo podemos recordará. platicar un poquito de eso como Sí, historia, ¿no? sí. Entonces, yo creo que ahora el enemigo común de los empresarios y de los obreros
es el mercado y es al que debemos atacar. Pero vamos, con esto del incremento a los salarios y del espanto que provocaron a los empresarios, decir, voy a disminuir mi producción con esa reducción de jornada, yo creo que se relaciona con el salario, porque, bueno, a lo que tú decías, antes los contratos colectivos tenían hasta 5 o 7 categorías con salario distinto por la actividad o capacidad o preparación que cada obrero tenía. Con ese incremento que se fueron dando los últimos 3 incrementos, sobre todo los 2 últimos que se dieron, y esas categorías se fueron perdiendo de los tabuladores de los contratos colectivos. Si antes tenía 7, en el año que hubo el incremento fuerte, se redujeron 2. En el siguiente se redujeron otras 2 o hasta 3. Por lo Te tanto, ya quedan dos muchos o de los tres. contratos te quedan 2 o 3, nada más categorías. Si el año siguiente se da un incremento de esa naturaleza o de Se esos acaban los... porcentajes, se acaban o se unifican en una sola categoría los salarios. ¿Y qué va a traer como consecuencia de eso? Quizá sea parte de la propuesta de la reducción de la jornada. ¿Qué es lo que va a pasar? Que ah, aquí es bien Vas a trabajar importante. menos días y a ganar menos. No, no, así pudiera entenderse quizá si lo ves así tan rápidamente, pero no, no, debes ganar igual y procurar ganar más. ¿Cómo? Bajo el esquema. Esa propuesta que hicieron de reducción de jornada de trabajo tiene mucho que ver cómo la aplican. Si va a rajatabla, si por ejemplo dicen, ok, la aprobamos y el próximo 1 de mayo, como tradicionalmente lo han hecho, entra en vigor, puta, les van a poner en la torre los empresarios y yo estaría de acuerdo con ellos en decir, oye, no, espérate, con esas horas de trabajo no voy a producir lo que ahora estoy produciendo. No obstante que pudiéramos nosotros tener la excepción de decir, espérate, los trabajadores en sus primeras horas es cuando más producen porque llegan descansados. O van a contratar más personal. También esa es otra de las opciones que quizá el gobierno esté pensando, decir, bueno, vamos a acabar con que haya más fuentes de trabajo, reduciendo el jornada para que contraten más. Esa pudiera ser también otra de las opciones que pudieran tener. Pero no, mira, yo creo que para que pueda tener éxito esa aplicación, y ya porque ya existe, por ejemplo, en Chile fue implementado así, en ese horario, es cómo lo van a aplicar para que pueda tener éxito. Y yo lo he contemplado, digo, no sé si tenga la razón o no, pero bueno, si el tiempo nos lo dirá, que no tiene que aplicarse de rajatabla, ¿no? Decir, a ver, si se llegara a aprobar esa reducción, dijeran, eh, va a entrar en vigor a partir del 1 de mayo del año siguiente, pero vamos a disminuir 1 hora de la jornada. O sea, hacerlo paulatinamente, Hacerlo tú planteas. paulatinamente y que todo este proceso y esta propuesta fuera, no sé, a largo plazo, para que permitiera a los empresarios ir organizando su producción, para que no sufrieran ese daño que ahora dicen que pueden tener. ¿Qué es esto? Dices, oye, ya igualé mi salario. Oye, por este salario, que ya no va a ser tan mínimo, porque ya va a ser considerable, tienes garantizado esto, pero con este tipo de producción. ¿Quieres ganar más? Entonces habrá que implementar nuevo esquema, quizá por pieza o a destajo, donde al trabajador le permita tener garantizado un sueldo, pero poderlo superar mediante la producción Resultados. que ellos están diciendo, porque hay una disminución de la jornada. Y para no haber afectado a las fuentes de empleo, pues tienen que también tener participación los obreros. Ok, disminuyes mi jornada, pues yo las primeras horas las trabajo muy efectivas y lo voy a hacer. Máxime que ya tengo un día más de descanso. Creo que ese puede ser un buen esquema de Ahora, implementación. tú no atribuyes esto a también a ir empatando de acuerdo a los compromisos que se han adquirido con el libre comercio, con Canadá y Estados Unidos, a ir empatando los horarios, los mecanismos, los temas, a la estructura organizativa laboral de estos dos países y que con el tiempo tengamos prácticamente las mismas condiciones, que tiene que ver con el valor del trabajo, con los horarios y con las formas de que te los pagan, ¿no? O sea, aquí te contratan por día, No, allá te contratan por hora. no, por supuesto que sí. Mira, no perdamos de vista que la reforma de la Ley Federal del Trabajo se deriva uno de los apartados del Tratado de Libre Comercio que fue. Por eso ahora lo de la legitimación de los contratos, la libre sindicalización, la libertad sindical, todo eso va aparejado con todo lo que estamos platicando. Por supuesto que Ok, sí. Mucho de eso tiene que ver. pues vamos a hacer una pausa y regresamos en un momento.